Bueno, vamos ahora a nuestra columna de economía, que como decía antes, hay una incertidumbre menos que tenemos. Y es que ahora sabemos que el 10 de diciembre va a asumir el nuevo presidente y que el nuevo presidente se llama Javier Milei. En los programas pasados insistimos mucho en esto del clima de incertidumbre que tenía la Argentina y había muchísimas dudas: quién iba a ganar, por cuánto iba a ganar, qué consecuencias iba a tener, cómo iba a ser el día siguiente al de las elecciones, si en definitiva las propuestas que se estaban lanzando se iban a sostener después de que hubiera sido elegido el nuevo presidente, etc. Y teníamos algunas certidumbres también. Y dentro de esas certidumbres teníamos una que era que el siguiente gobierno, fuera quien fuera el presidente, iba a tener un problema fiscal, un problema cambiario, un problema monetario complejo, difícil de resolver. Bueno, finalmente los ciudadanos eligieron a Javier Milei como presidente y esta mañana el presidente electo se reunió con el presidente Fernández. Esa es la foto que distribuyó la Presidencia de la Nación, en la cual están, en una actitud un poco rígida, diría yo, el presidente y quien lo va a suceder el 10 de diciembre. Y naturalmente la demanda sobre el presidente Fernández ya hace varias semanas que nadie preguntaba mucho porque estaba en alguna medida ausente por el rol protagónico y el eje de la política. Encontraba a Massa en el centro desde el punto de vista del oficialismo. Pero hoy los interrogantes son al presidente electo, bueno, qué decisiones va a tomar, cuál es su gabinete, etc. Quisiera decir dos cosas. Bueno, la primera, decir que va a haber una cordobesa en el gabinete, porque la confirmó, la canciller va a ser la doctora que vemos aquí en esa fotografía, ¿no es cierto?, Diana Mondino. Es una egresada de nuestra Escuela de Economía, es una persona muy formada en economía y seguramente va a tener una tarea bien compleja, habida cuenta de las declaraciones tan fuertes que ha tenido con relación al régimen chino y con relación al presidente de Brasil que ha tenido el presidente Milei, ¿no? O sea que allí va a tener mucho trabajo Diana Mondino y seguramente lo va a poder sobrellevar bien porque es una persona sumamente capacitada. Pero hasta ahora no se sabe quién va a ir a economía, aunque se han hecho algunas menciones. ¿Qué es lo que yo creo que es muy probable que ocurra? Ustedes escucharon en el primer bloque de este programa, y además lo deben haber escuchado a Milei también, decir de que era innegociable la dolarización, que se va a dolarizar, que se va a cerrar el Banco Central, etc. Bueno, yo quiero decir que mi impresión es que eso se va a ir morigerando con el paso de las semanas una vez que asuma el gobierno. ¿Y por qué decimos esto? Porque yo le preguntaba a Iván en el primer bloque si no creía que decir que había que terminar rápidamente con todos los controles cambiarios, liberar el tipo de cambio, etcétera, no se corría el riesgo de generar un fogonazo inflacionario. Yo creo que el equipo económico que asuma sabe que tiene que tener un programa muy cuidadoso y de mucha consistencia entre lo fiscal, esa es una certidumbre que tenemos. Va a haber una reducción del gasto seguramente, va a haber algo que de alguna manera Massa también lo hizo, pero lo hizo a través de la inflación, que es el ajuste del gasto público, pero va a haber un ajuste en materia de gasto público seguramente, porque no hay forma de reducir el déficit aumentando impuestos, porque la presión fiscal ya parece ser demasiado elevada. Ese programa que va a tener para controlar la inflación, que va a tener la necesidad de ajustar el gasto público, equilibrar la estructura de precios relativos, porque hay precios que obviamente están muy atrasados, y tener mucha consistencia con lo monetario y con lo fiscal, y en lo monetario resolver un problema que no es menor, que es la existencia de una magnitud, un número de la ELIC que sin lugar a dudas
no se puede sostener permanentemente en el tiempo, porque con la tasa de interés que se paga en la Argentina, 133%, eso a su vez retroalimenta la expansión monetaria. Digo, no sabemos quién va a ser el ministro, pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos que va a haber una política fiscal contractiva, sabemos que van a tener que tomar medidas en materia monetaria, y yo creo que en materia cambiaria y del dólar y del tipo de cambio, debemos esperar seguramente algún ajuste cambiario, pero sinceramente, y más allá de lo que se dice, no creo yo que, asumido en diciembre el presidente Milei, se vaya a resolver la salida rápida de las restricciones a la compra de moneda extranjera y rápidamente caminar hacia una unificación cambiaria y liberación del tipo de cambio. Sinceramente creo que eso no se va a hacer porque se van a evaluar los riesgos que podría tener una decisión de ese tipo. Cuando Milei asuma, va a tener la información sobre su escritorio de uno de los años de inflación más alta de la Argentina de las últimas décadas, va a tener sobre escritorio la estimación de que el Producto Interno Bruto de la Argentina va a caer entre 2,5% y 3%, y a su vez va a tener por delante compromisos en materia de deuda y de pagos al exterior, que creo que el otro punto sobre el cual todavía no tenemos información, pero creo que se va a caminar hacia allí, vamos a volver a tener que viajar a Washington a discutir con el Fondo Monetario Internacional las condiciones del acuerdo de facilidades extendidas que Argentina suscribió con el gobierno del presidente Fernández. ¿Qué es lo que sería deseable? Bueno, lo que sería deseable, que obviamente que un programa de estabilización tenga éxito, pero también es deseable una condición necesaria para el programa de estabilización. Y la condición necesaria, lo hemos mencionado muchas veces, es que tiene que haber volumen político y soporte para las decisiones, para lo cual el gobierno tiene, además de lo técnico, además del correcto diseño de la política económica, tiene por delante una compleja tarea de construir los acuerdos y los consensos imprescindibles, porque muchas de las decisiones que quiere adoptar el gobierno van a requerir de la sanción parlamentaria. Si alguien dice, como se está diciendo, vamos a hacer de que el dólar pueda circular libremente y que no va a tener, no va a estar prohibida la compraventa y que se va a poder transar o hacer contratos en dólares, pues hay que modificar la legislación para hacer eso. Si alguien dice que va a tomar una decisión que tenga que ver con una renegociación de los pasivos, obviamente el Parlamento tendrá que intervenir. Hoy se ha conocido una opinión del presidente electo que dice vamos a derogar la ley de alquileres. Lo que está diciendo no es que la va a derogar él, sino que le va a pedir al Parlamento que la derogue. Bueno, para eso hace falta contar con las mayorías necesarias para que se dicte una ley que deje sin efecto la ley que hoy está vigente y que tantos problemas ha traído, tanto esta como la ley que modificó. Eso me parece que es un punto que va a haber que observar con mucha cautela cómo se mueve en ese escenario político el presidente Milei, porque da la impresión que le cuesta bastante trabajo, acordar con aquellos que él cree que son los causantes de los problemas de la economía argentina. Volviendo a lo que decía al principio, hoy tenemos una certidumbre, que es que el 10 de diciembre Milei va a asumir. Todavía tenemos bastante incertidumbre sobre cómo va a ser el diseño de política económica para el año que viene, para el mandato, para los próximos 4 años. Esperemos que acierten, esperemos que Argentina pueda encontrar un sendero de mayor estabilidad, pero seguramente eso nos va a costar mucho esfuerzo y va a haber resistencias en la sociedad que también van a ser un problema que deberá administrar el presidente que ha sido elegido y que va a asumir el próximo 10 de diciembre. Lo iremos viendo.
terminamos aquí. Le deseamos a Ricardo Fonseca que se recupere pronto y expresamos nuestro deseo que ojalá iniciemos un camino de reconstrucción y de progreso. Hasta el martes que viene.